Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga grandemente. Domingo, día del Señor, domingo de gloria, domingo de resurrección. Gloria sea al Señor por estos tiempos que nos ha estado dando, compartiendo su palabra poderosa, recordando y meditando sobre todo en el sacrificio de amor que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Amén, mis amados hermanos. Cuán importante es que nosotros estemos conectados al Señor en todo tiempo, mis amados hermanos. Cuán importante es que podamos nosotros separar siempre nuestra vida, consagrarnos a Él, porque Él lo dio todo por nosotros, mis amados hermanos, y nosotros también tenemos que esforzarnos por darlo todo por amor y obediencia a Él. Amén. Y hoy es día del Señor, hoy es día en el que tenemos que congregar como iglesia, como familia, para poder alabarlo, para poder bendecirlo, para poder exaltarlo. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Quiero animarlos entonces que ahí desde sus casas podamos todos juntos levantar este tiempo de alabanza y de exaltación al Señor, y que podamos rendir nuestras vidas, nuestros corazones al Señor, y que sea Él quien prepare este terreno, esta buena tierra, para luego recibir esa poderosa palabra. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, bendito Padre Celestial, en este día, Señor, día de gloria, día en el que recordamos, Señor, cuando tú resucitaste, Señor, cuando te levantaste de entre los muertos, Señor, y demostraste que ni la muerte podía vencerte, Señor. En este día especial queremos exaltarte, queremos adorarte, Señor, queremos reconocer que no hay nadie como tú, Señor, queremos reconocer que te necesitamos cada día de nuestra vida, Señor. Gracias por habernos, Señor, permitido acercarnos a ti. Gracias por habernos permitido que te conozcamos, Señor, y que hoy, Señor, nosotros podamos levantar nuestras manos en alto para reconocerte a ti como nuestro único y verdadero Dios, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos la gloria y nos alegramos contigo, Señor. Nos gozamos contigo. Declaramos, Señor, en este día, en esta mañana, que hay libertad, Señor. Hay libertad en nuestra casa. Hay libertad, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo. Hay libertad en nuestra nación, Señor. Hay libertad en nuestra vida para exaltarte, Señor. Hoy nos gozamos contigo en el nombre de Jesús y decimos amén y amén, mis amados hermanos. Pues los invito a levantar esta alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a danzar para el Señor, amén. Vamos a cantarle al Señor. Hay libertad en la casa de Dios, amén. Hay libertad, mis amados hermanos. Somos sus hijos, gloria a Dios. Con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sí, Señor, gracias. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos a declararlo. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Nos gozamos, nos alegramos, Señor, porque somos libres. Gracias. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en
danzar. Decláralo. Libertad, Señor, gracias. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar porque soy libre. Que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Libres soy. Aleluya, gloria a Dios. Así es, Señor. Gracias, 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 Señor, porque tenemos esa convicción en nuestros corazones, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú pones, Señor, esa convicción, esa certeza de que tú nos diste la libertad, Señor, de que tú al derramar toda tu sangre, Señor, nos hiciste libres a nosotros de nuestros pecados, de nuestras maldades, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque no merecíamos todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Reconocemos que somos pecadores, Señor, pero tú nos has hecho libres. Por eso, Señor, es que levantamos nuestras manos. Por eso es que, Señor, hoy te cantamos. Por eso es que nos rendimos a ti, Señor, porque tú nos has hecho libres, Señor, libres para cantarte, para adorarte, para exaltarte, libres, Señor, para proclamar, Señor, tus maravillas, tus señales, Señor, libres para poder anunciar tu palabra, Señor. Aleluya, gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres poderoso, porque tú eres santo, 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 porque no hay nadie como tú, Señor, y a ese Rey resucitado, a ese Rey glorioso, a ese Rey exaltado que subió entre las nubes. Aleluya, a ese Rey le cantamos en este día, en esta mañana, Señor, porque tú eres santo, Señor, porque no hay nadie como tú. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A ti te adoramos en este día también, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. A ti te cantamos, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Santo, santo y poderoso. Santo eres tú. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos solo a ti y solo a ti te cantamos en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor. Mira que tres veces al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, y solo a él adoraré. Aleluya, Señor. Te cantamos solo a ti. Solo a ti porque solo tú eres digno, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Y al que es tres veces santo, al que tiene todo poder,
Solo el que es digno de toda adoración. Solo a ti, Señor. Nadie merece la gloria, solo tú, Señor. Bendito eres, Jesús. Santo, santo. Y al que es santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, y solo a él adoraré. Y al que tres veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a él adoraré. Santo, santo eres. No hay nadie como tú, Señor. Al que es digno de la gloria, y solo a él adoraré. Oh Señor, santo eres, Señor. A ti, Señor, te cantamos. A ti, Señor, te exaltamos, Señor. Digno, digno eres. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú. Y aunque eres tres veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a él adoraré. Y aunque tres veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a él adoraré. Al único digno de toda la gloria, al único digno de todo el honor, al único digno de ser exaltado, al único digno de ser adorado, de ser reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él y solamente a Él sea la gloria. A ti, solamente a ti, Señor, podemos decir que tú eres santo, 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 Señor, y que no hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque creemos en tu amor, en tu poder, Señor. Gracias porque creemos en ti, en tu palabra, porque tú eres fiel, porque tú estás con nosotros, Señor, porque no nos dejas y no nos abandonas. Gracias, precioso Jesús. Recibe el honor, recibe la alabanza, la adoración y la exaltación, Señor. Bendito eres tú, Señor Jesús. Nosotros nada somos sin ti, Señor. Tú lo eres todo, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo maravilloso en tu presencia, Señor. Rendimos nuestros corazones a ti y más que listos y preparados están para ahora escucharte hablar, Señor. Gracias, precioso Señor Espíritu Santo, por acompañarnos en este día maravilloso y glorioso, día en el que declaramos victoria
victoria en el nombre de Jesús. Gracias, gracias precioso Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y decimos amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Gloria sea a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús Todopoderoso. Es más que un privilegio, es más que un honor poder servirle de esta forma. Es una bendición grande poder rendir nuestro corazón a Él en alabanza y en adoración al Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y más que listos estamos ahora para recibir la palabra poderosa de Dios. Amén. Bendiciones. Nos vemos pronto. Muy buenos días, amados hermanos, y con todas las personas también que nos ven semana a semana. Saludamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mejores bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a seguir compartiendo hoy día, domingo, ¿no? Según la Biblia, amados hermanos, el primer día de la semana. Vamos a ver al Cristo resucitado, al Cristo ya glorificado. Quisiéramos animarle a que puedan conocer a ese Cristo glorificado, a ese Cristo que resucitó, que parece que el triunfo era del adversario, pero todo por el contrario, amados hermanos. La victoria del creyente estaba no en la cruz, estaba después de su muerte. Y vamos a ver pues nuestro tema, el Cristo glorificado. Quiero para esto compartirles lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando, dice, las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dice, amados hermanos, que el pasaje, los judíos no era para menos, habían matado, habían quitándole la vida a su maestro, a su líder, aquel que había hecho tantos milagros, aquel que había compartido momentos buenos, momentos de tristeza, muchas cosas, ¿no? Habían visto la gloria de Dios, ¿no? Caminar con Jesús, pero sin embargo un día no terminan matando, terminan asesinando, terminan crucificando, ¿no? A ese maestro. Entonces ellos también estaban prácticamente corriendo la misma suerte. Se apresaron al maestro, se apresaron, ¿no? Al líder, al pastor. El resto de los discípulos corrían la misma suerte, razón por la cual estaban, dice, escondidos, estaban con miedo. Amados hermanos, quizás ese sea la condición hoy en día tuyo. Estás preocupado, estás atemorizado, estás turbado. Otros evangelios dicen, no, porque estáis turbados, ¿no? Cuando el corazón se turba, amados hermanos, solamente tiene lugar para pensar en lo negativo, en lo malo, no permite el miedo. Y cuando Jesús se aparece, amados hermanos, es motivo de gozo, motivo de alegría. Entonces Jesús sabía perfectamente que había dejado a sus discípulos, ¿no? Entonces pues Jesús, ¿no? Ya a pesar que la puerta esté cerrada, a pesar que era naturalmente imposible que nadie pasara por esa puerta, pero Jesús ya resucitado, ya glorificado, amados hermanos, Él, no hay puerta que lo puede detener. No hay cosas que puedan detener a Jesús. No hay imposibles para Jesús, amados hermanos. Y yo quisiera invitarte, yo quisiera animarte que puedas conocer a ese Jesús glorificado. No lo conozcas como simplemente como un profeta más, como muchos dijeron. No lo conozcas como al Cristo antes de haber sido glorificado, que había estado, por cierto, limitado todavía, no por la distancia, no. Pero en cambio ahora Jesús glorificado lo sabe todo, lo puede todo, tiene un nombre sobre todo nombre. Entonces
te animo a que puedas conocer a ese Jesús. Quizás estés, como vuelta te digo, estás preocupado por esta situación que nos ha tocado vivir, por cierto, difícil. Quizás estás preocupado por una deuda, quizás te has quedado sin trabajo. Pero Jesús se va a aparecer porque Jesús está viendo, Jesús lo sabe todo. Vamos a ir viendo a la medida que vamos avanzando con la enseñanza, cómo Jesús lo sabe todo, amados hermanos. Y nosotros, dice la Biblia, que en parte conocemos, Él lo sabe todo. Es razón por la cual debemos de aprender a tener una comunión, ¿no? Una relación con Cristo Jesús, conocer quién es Cristo Jesús. No es simplemente uno más, no es como muchos dijeron que era simplemente un profeta. Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, es decir, Jesús es el Mesías, Jesús es un nombre sobre todo nombre. Para Jesús nada imposible hay, venció, Él es el vencedor. Y a ti y a mí nos declara más que vencedores porque Él venció en la cruz del Calvario. No hay imposible para Cristo Jesús. Yo quiero animarte, yo quiero decirte que busques de ese Jesús. Vamos a seguir con la lectura. Dice, verso 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y al costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Quién no se alegra, amados hermanos, cuando tu problema es solucionado? Cuando el miedo que te invade, viene paz, viene convicción a tu corazón. Y Cristo no quiere que vivamos así, totalmente convencidos en Él, amados hermanos, porque Él había vencido a la muerte, Él había vencido, ¿no?, al enemigo, Él había vencido a aquel que tenía el imperio de la muerte. En el nombre de Jesús tú puedes vencer todos tus obstáculos. En el nombre de Jesús tú puedes vencer, no, la muerte. Por eso, no, Juan 11, 25 y 26 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque aquí lo está demostrando que Él había resucitado, amados hermanos. Pero es importante que podamos creer, es importante que podamos entender esto, amados hermanos. Nuestro entendimiento a veces está limitado solamente a lo natural. Tenemos que ir en busca de lo sobrenatural, ¿no? Cristo Jesús aquí está ya revelándose como el sobrenatural, no como Cristo, simplemente como Cristo hombre, sino Cristo ya glorificado, porque antes, ¿no? Dice el verso 17, primeramente obviamente lo ven las dos mujeres que habían ido a la tumba, ¿no? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús al ascender ya estaba con el cuerpo glorificado. Él había subido nuevamente a ese lugar divino. Amados hermanos, por eso les decía, Cristo Jesús no puede detenerlo ni la ley de la gravedad, ninguna cosa, menos la puerta. Puede estar cerrándose una puerta de la economía, puede estarse cerrando el ciclo de vida de una persona, pero el que sigue firme creyendo en Cristo Jesús vivirá. El que sigue creyendo que su problema se va a resolver, no, porque Cristo Jesús le ayudará a resolver. Nos dará sabiduría, nos dará entendimiento, porque nada imposible hay para Dios. Lucas 1:37. Para el que cree todo es posible. Marcos 9:23. Entonces, amados hermanos, dice que se regocijaron. Eso puede ser el caso tuyo cuando tú entiendes, porque ellos decían, no, es un fantasma, es un ángel. No tenían las cosas claras, pero tú y yo tenemos que tener las cosas claras. ¿Quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús es Dios, amados hermanos, es el Redentor, es aquel que nada imposible hay para Él. Ninguna ley humana, ninguna ley, amados hermanos, ninguna puerta puede detener a Cristo Jesús. Eso es el Cristo que tenemos tú y yo. Tienes que animarte, tienes que conocer a Cristo Jesús, amados hermanos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Verso 21, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros. Otra vez tenía que decirle, porque ellos seguían con esa mentalidad que era imposible que sea Cristo Jesús, porque acababan de ver, amados hermanos, no 2 días atrás nomás habían visto a ese Cristo Jesús crucificado.
a quedar inerte su cuerpo. Habían visto sepultarlo. Entonces era imposible en su mente humana, en su lógica, que sea Cristo Jesús que les esté diciendo, ¿no? Es más, había traspasado la pared. Peor todavía, amados hermanos, porque ¿cómo puede ser posible que no una persona pueda traspasar la pared? Pero no entendieron, como tú y yo hoy en día quizás no entendemos las cosas que nos tocan vivir. Pero si Cristo Jesús está en el asunto, tu problema, por más difícil que parezca, ¿no? Será solucionado. Anímate. Entonces dice, ¿no? Otra vez le dice, entonces Jesús le dijo, otra vez pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús quiere que sigamos haciendo la obra, amados hermanos. Tú y yo tenemos que prepararnos, pero tenemos que conocer a ese Jesús. No podemos ir a la aventura. Tenemos que tener las cosas claras, que donde vayamos nosotros estamos con Cristo Jesús. Donde se nos presenten imposibles, tenemos que ser capaces de solucionarlo en el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Entonces tenemos que conocer y tenemos que entender esto, por favor, pueblo de Dios. Mantenernos firmes, porque más adelante, nomás en el verso 27, había uno de los 12, amados hermanos, que aún no, el resto quizás empezó a creer, ¿no? Empezó a aceptar que verdaderamente esa situación, ese panorama era Cristo Jesús, era ya Cristo Jesús que se había glorificado, que había resucitado. Pero había uno que aún seguía en la incredulidad, amados hermanos. Verso 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, ¿no? Mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino séte creyente. Esa es a veces la actitud que muchos tenemos, amados hermanos, que no creemos, amados hermanos. No, yo siempre me dirijo a ustedes, amados hermanos, siempre les digo, amados hermanos, sin fe es imposible de agradar a Dios, mas el justo por fe vivirá. Amados hermanos, un enfermo tiene que aferrarse a las promesas por cuyas heridas fuiste sanado. No sé hasta cuándo, amados hermanos, los creyentes tenemos que ser capaces de creer en la palabra del Señor. No, el propósito de la enfermedad es matarte. Y muchas veces, amados hermanos, muchas personas terminan rindiéndose, aceptando, ¿no? Ahora, obviamente, no estoy diciendo que nunca vamos a morir, somos seres mortales, pero debemos de morir dentro de la voluntad de Dios. A veces hay mucha gente, amados hermanos, que más confianza, ¿no?, tienen a la medicina natural que a la medicina que es la palabra de Dios. No puede ser posible, amados hermanos, eso. Tenemos que saber que el nombre de Jesús venció a la muerte. Tenemos que saber que ese Cristo Jesús, amados hermanos, se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, amados hermanos. Tenemos que estar firme y firme y firme, amados hermanos. No sé de qué manera les puedo hablar, amados hermanos. Si verdad esto no funciona, entonces, amados hermanos, estamos hablando de un evangelio, no de pura mentiras, amados hermanos. Y el evangelio, amados hermanos, según Romanos dice que, amados hermanos, es poder de Dios. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Para mucha gente, para muchos pueblos, para muchas naciones, para muchos poderosos aquí en la tierra puede ser locura, amados hermanos, pero para ti, para mí debe de ser poder de Dios. Ese poder de lo alto, amados hermanos, que ningún otro poder se puede interponer entre el poder de Dios, amados hermanos. Entonces, esa es, ¿no?, la exhortación, la represión que le está haciendo a uno de sus 12 que no es capaz de creer en él. Porque todo estaba escrito, amados hermanos, ni siquiera para decir qué argumentos o qué cosas son cosas que puedo justificar la resurrección de Cristo Jesús. Estaba todo escrito, amados hermanos. Y es por eso que, amados hermanos, nosotros tenemos que mantenernos alimentándonos, ¿no?, de las escrituras, ¿no?
Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Tenemos que escudriñar, tenemos que siempre estar orando, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, miren lo que dice Juan, capítulo 16. Vamos a ver, amados hermanos, lo que dice Juan 16. Les estaba hablando, ¿no? Antes de su muerte todavía. Les está diciendo Juan 16, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo, amados hermanos? Miren lo que Jesús les está hablando, amados hermanos. Es por eso que debemos de prestar atención a la palabra del Señor. Y estos parece que estaban distraídos, como es el caso de muchos de nosotros. No, y una persona que está distraído no va a comprender, no va a entender las escrituras, porque las palabras que Jesús había hablado, ¿qué cosa eran? Eran espíritu y eran verdad. No eran mentiras, no eran simplemente palabras, eran palabras de verdad, eran palabras que iban a cobrar vida, eran palabras que se iban a cumplir. Si lo que Jesús dijo se va a cumplir, y lo que Jesús ha dicho hasta hoy en día, que se va a cumplir, amados hermanos. Por eso somos creyentes, tenemos que creer. Entonces dice, ¿no? Lo que les está diciendo, ¿no? Bien claro, le dice, todavía un poco y no me veréis. ¿Cuál es ese poco? Esos 3 días que iba a estar bajo tierra, no lo iban a ver. Y de nuevo un poco y me veréis. Resucita y lo ven, no nuevamente. Me estoy refiriendo físicamente, con los ojos naturales. Entonces, de nuevo dice que lo van a ver por un poco de tiempo. Entonces dice, y me veréis porque yo voy al Padre. Y entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Se preguntaban entre sí. ¿Qué cosa es lo que nos quiere decir? Amados hermanos, es bueno escudriñar las escrituras. Es por eso, gracias a Dios por los maestros. Gracias a Dios por el ministerio quíntuple, amados hermanos, que Efesios nos habla para que podamos ser edificados, amados hermanos, para que podamos mutuamente, dice, edificarnos unos a otros y conocer, amados hermanos, ¿no? Entonces, verso 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todo? ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Aquí está claro. Al menos están siendo honestos. No están entendiendo, pero ni papas. Y si tú no entiendes, puedes ser honesto, ¿no? Y puedes decir la verdad. Pero hay mucha gente que a veces pretende saberlo todo, y Jesús dijo bien claro en Mateo 15:8 que este pueblo, ¿no?, de labios me honra, pero con los hechos me niega. Entonces uno tiene que ser coherente, ¿no?, con lo que dice y con lo que hace. A veces simplemente las personas hacen las cosas como mejor les parece. No, amados hermanos, tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, verso 19 del capítulo 16, estamos viendo, Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? Que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, dice, se convertirá en gozo. Aleluya. Entonces tenemos, por cierto, adversarios, enemigos que en tu calamidad, en tu tristeza, se alegrarán, se gozarán. Pero ese no es un verdadero creyente, amados hermanos.
Nosotros dice que debemos de dolernos con los que se duelen, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, amados hermanos. No podemos jactarnos, no podemos alegrarnos de la desgracia de los otros, amados hermanos. Hoy en día mucha gente, amados hermanos, vencido por el celo, por la envidia, amados hermanos, hablan de otros servidores, de otros consiervos, amados hermanos, sin darse cuenta que están hablando mal, está saliendo maldición por sus bocas. O algunos quieren disfrazarlo con palabras diplomáticas, pero amados hermanos, Jesús recuerde que ve el corazón. Y de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Debemos de tener mucho cuidado qué cosa hay en nuestro corazón. Si Cristo verdaderamente está en nuestro corazón, no puede salir pues palabras que nunca habló Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, no. Estos hombres declararon que no entendían nada. ¿Por qué? Porque estaban distraídos, amados hermanos. Ahora, obviamente, el Señor tiene la potestad también de poder cegar el entendimiento. ¿Pero de quién les va a cegar? De los incrédulos, de los verdaderos creyentes. No, amados hermanos. Dice verso 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, en mi nombre, no os lo dará. ¿Qué cosa dice? Unas cuantas cosas. Todo cuando pidieres. Y en esto, a veces dice Santiago, nos los aclara, pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué uno no sabe pedir? Porque no ha entendido las reglas. No ha entendido el proceso por el cual, cómo se debe de pedir como conviene. Dice, amados hermanos, verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis porque vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea... Y dice, amados hermanos, hay un pasaje bien conocido, quisiera que podamos leerlo también para que las cosas estén claras, amados hermanos. Mira, te voy a leer lo que dice Juan 5, primera de Juan 5, 5:14. Y esa es la confianza que tenemos. ¿En quién dice? En Él. Tienes que confiar en Él. Cualquier otro pensamiento, cualquier otra actitud, no es esa confianza que tienes en Él. La confianza que tenemos en Él, miren, esta es la confianza. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nosotros no pedimos conforme a su voluntad, Él no nos va a oír. No necesita ser tan sabio. Entonces todo lo que pidamos debe de estar conforme a su voluntad para que Él nos pueda oír. Una pregunta, una petición, mal pedida, pues no va a ser oída. Por lo tanto, no va a ser respondida también. Entonces, una persona que no cree, por ejemplo, en su sanidad, Jesús lamentablemente no puede hacer nada. Es por eso que la semana pasada le decía, siempre Jesús cuando sanó a los enfermos, siempre les decía, tu fe te ha sanado. Oh mujer, grande es tu fe. Cree, tan solamente cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús nunca dijo, yo te sano porque soy el Salvador. Yo te sano porque soy el unigénito Hijo de Dios. Es la fe, amados hermanos. Tú tienes que estudiar un poco más acerca de la fe. Tú tienes que creer un poco más, tienes que confiar más en el Señor. Entonces dice que mira, cualquier cosa que pidas, pero debes de pedirlo de acuerdo a su voluntad. Y que yo sepa, amados hermanos, la voluntad de Él es que tú y yo tengas salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud,
Entonces, Él no quiere que no prosperemos. Quizás el envidioso, quizás tus adversarios no quieren que seas prosperado, pero Él quiere que seas prosperado. Entonces tú tienes que confiar en Él. No puedes terminar confiando más en las personas. No puedes terminar confiando más en el banco, ¿no? En la financiera, más que en tu Salvador. Y cuando tú pones tu confianza más en la farmacia, en la medicina natural, que en su palabra, obviamente no recibe. Por eso está diciendo, hasta ahora no habías pedido nada en mi nombre. Si tú confías más en el banco, no sé qué banco, o en cualquier entidad financiera, más que en aquel que es el proveedor, obviamente no te va a oír, no estás de acuerdo a su voluntad. ¿Me entiendes, amados hermanos? Entonces, verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, Él nos oye, ¿no? En cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Debemos de estudiar esto, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, no seamos, amados hermanos, todavía personas reprendidas por Él. Otro ejemplo lo tenemos, amados hermanos, otros dos de sus discípulos, amados hermanos, el camino a Emaús, ¿no? Bien claro dice, ¿no? Jesús se introdujo en la conversación, pero ellos no conocieron a Jesús, porque dice que estaban velados sus ojos, ¿no? Le dicen, oye, ¿qué pláticas hacen ustedes? ¿Que tú eres el único que no sabe? Jesús está ahí. Jesús cuando te ve preocupado, Jesús no sabe que no tienes deudas, no sabe que tienes necesidad. Él lo sabe todo. Conocidas están, dice, vuestras necesidades delante de Él. Entonces, solamente es que no tienes los canales correspondientes para poder llegar. No sabes cuál es su voluntad. Te estás involucrando en peores cosas, menos confiar en Él. Entonces, Él dice bien claro, verso 25 en adelante ya, Lucas 24 está en este pasaje del camino a Emaús, ¿no? Que no habían entendido, también no lo habían reconocido. Y como los otros apóstoles que estábamos viendo en Juan 20, 19 en adelante, ahí estaban dudando. ¿Y cuál es tu condición tuya? ¿Dudas de Jesús? ¿No crees al 100%? Dile que te dé la fuerza, te dé la sabiduría, porque de Él es la fuente. Verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrará, dice, en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. Todo estaba escrito, amados hermanos. Pero las personas, amados hermanos, por desconocimiento, vivieron un tiempo de miedo. Por desconocimiento de las escrituras, amados hermanos, no. Estaban sin entendimiento, preocupados, tristes. No, amados hermanos. Y ese es el caso de muchos de nosotros, amados hermanos. Por desconocimiento vivimos, amados hermanos, preocupados, ¿no? Permitiendo el miedo en nuestras vidas, no dejándonos robar, amados hermanos, nuestra paz, nuestro gozo. Es importante que podamos entender esto, amados hermanos. Por favor, amados hermanos, quiero animarte a que tú puedas tener conocimiento acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús, amados hermanos? Es tu Salvador, es tu Redentor, es aquel que pagó todas tus deudas, es aquel que prometió estar contigo todos los días. Entonces conoce más de Jesús.
No hay otro. Quizás hay alguien que se te está presentando como aquel que te puede solucionar tu problema. Relativamente te puede solucionar el problema, pero posiblemente luego te pase la factura. No puedes confiar más en el hombre que en Jesús. A Jesús le ha sido dado toda potestad, toda autoridad. Entonces, amados hermanos, creamos esto, por favor. Amados hermanos, quiero terminar, ¿no?, esta enseñanza, amados hermanos, del Cristo glorificado. No hay puerta que pueda detenerlo. No hay pared que pueda detenerlo. No hay imposible para Él. Todo es posible. Y ese Cristo glorificado está contigo. Te ha prometido muchas cosas, ¿no? Él se llevó tus enfermedades. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Por más que naturalmente esté pasando ciertas cosas, trae lo sobrenatural. Trae, no, a ese cuerpo inerte, a ese cuerpo mortal, trae lo divino. Trae lo glorificado. Amén, amados hermanos. Bien, amados hermanos, ha sido un gozo compartirte la palabra del Señor. Espero que te pueda servir de edificación y a partir de hoy día tomes una decisión de buscar a Jesús con todo tu corazón y puedas conocerle cuál es su voluntad y puedas tener confianza en Él y ya no andar dudando y mucho menos permitiendo, ¿no?, el miedo en tu vida. Que el Señor te bendiga. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.